Más de 4 meses de guerra en Ucrania, un conflicto que deja más de 16 millones de personas desplazadas y un avance de Rusia en el Donbass que continúa marcando una crisis que parece no llegar pronto a su final. Las fuerzas rusas prosiguen su ofensiva para conquistar el este de Ucrania con ataques aéreos sobre varias localidades de la cuenca del Donbass, dejando en los últimos días más de una decena de víctimas mortales. Y esto en medio de contundentes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien en una reunión con parlamentarios en Moscú advirtió que aún no ha empezado en serio la campaña militar. Además, desafió a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania. Actualmente, las fuerzas rusas afirman controlar toda la región de Luhansk y ahora quieren conquistar Donetsk para hacerse con el control absoluto de la cuenca minera, ya que estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde el año 2014. Sloviansk y su ciudad gemela Kramatorsk se anuncian como los próximos objetivos de las fuerzas rusas. En medio de esta crisis política, se realiza un encuentro ministerial en Indonesia del G20 de potencias industrializadas y emergentes, en donde figura como tema central el conflicto en Ucrania. Más de 4 meses de conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos que la ofensiva inició el pasado 24 de febrero, calificada por Rusia como una operación militar considerada por Occidente como una invasión rusa, parte de cómo también se ve en este contexto. Recordemos por aquí que vamos a estar ampliando los detalles del contexto también en el G7. Por aquí les está acompañando José Enrique Robles y Trina Acevedo en Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, comenzamos nuestro recorrido. La reunión del G20 se desarrolló este viernes con la presencia de los jefes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, donde el país anfitrión, Indonesia, urgió el fin de la guerra en Ucrania. En la apertura de la cita estuvieron presentes el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov por primera vez desde que estalló la guerra en Ucrania en el pasado mes de febrero. Al inicio de esta reunión, la ministra indonesia de Exteriores, Retno Marsudi, pidió el fin de la guerra en Ucrania en presencia del ministro ruso, haciendo un llamado a resolver las diferencias mediante una mesa de negociaciones. Asimismo, agregó que el mundo apenas se recuperaba de la pandemia del COVID-19 para enfrentar otra crisis en Ucrania, con repercusiones globales en los alimentos, la energía y el espacio fiscal. Los jefes de la diplomacia mantendrán a lo largo de la jornada también largas reuniones multilaterales con una agenda donde destaca la crisis alimentaria y energética mundial derivada de la agresión de Moscú a Kiev y la recuperación tras la pandemia del coronavirus. ¿Y cuál ha sido la posición durante la reunión del G20 por parte de Rusia? Pues el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Sergei Lavrov, aseguró que no va a perseguir a los diferentes líderes mundiales para entablar conversaciones acerca de este conflicto. Esto sucede luego de que el ministro Antony Blinken, quien es su homólogo, dijera que no iba a hablar con Sergei Lavrov. Vamos a escuchar en detalle lo que ha dicho este líder ruso. No fuimos nosotros quienes abandonaron el contacto, fue Estados Unidos. Eso es todo lo que puedo decir. No vamos detrás de nadie sugiriendo reuniones. Si no quieren hablar, esa es su elección. De acuerdo con fuentes diplomáticas, Lavrov salió este viernes de la reunión del G20 durante el discurso de su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en el que la ministra criticó a Moscú por su guerra en Ucrania. Según las fuentes, el canciller ruso tampoco estuvo presente durante una sesión en la que participó a distancia el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, acusó a Lavrov y al gobierno de Rusia de negarse al diálogo. Subraya que no hay ni un milímetro de voluntad de diálogo por parte del gobierno ruso en este momento.
Y no menos importante que esto que les hemos contado es la declaración del presidente ruso Vladimir Putin, quien aseguró que la ofensiva militar contra Ucrania aún no ha empezado en serio e invitó a las potencias occidentales a enfrentar a Rusia en un campo de batalla. Así lo dijo en un discurso que fue considerado como uno de los más firmes desde el inicio de su invasión. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. En uno de sus discursos más firmes desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que, según él, los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. Afirmó que en la mayoría de los países la gente no quiere esa vida ni ese futuro, porque simplemente está cansada de arrodillarse, humillándose ante quienes se consideran excepcionales. Todos deben saber que aún no hemos empezado en serio. Al mismo tiempo, no hemos rechazado mantener negociaciones de paz, pero quienes las rehúsan deben saber que mientras más tiempo pase, más difícil les será llegar a un acuerdo con nosotros. Putin aseguró que la intervención de Rusia en Ucrania marca el inicio de un giro hacia un mundo multipolar, un proceso que, según dijo, no se puede parar. Veíamos las declaraciones de los principales afectados en este problema, pero vamos a revisar qué dicen los analistas internacionales. Para eso nos vamos a la agencia AP para ampliar los detalles de lo que sucede. Vemos en pantalla, analistas, Rusia se toma una pausa operativa en Ucrania. Ampliamos lo que dice AP. Analistas internacionales afirman que Rusia podría detener de forma temporal su ofensiva en el este de Ucrania mientras su ejército intenta reagrupar las fuerzas para lo que espera que sea una nueva ofensiva decisiva contra su vecino. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió de manera amenazante que sus fuerzas ni siquiera han empezado a combatir, como lo veíamos anteriormente. Las fuerzas rusas no reclamaron ni estimaron avances territoriales en Ucrania el miércoles por primera vez en 133 días de guerra, y así lo indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra. Dicho centro de estudios con sede en Washington insinuó que Moscú podría estar cerca de una pausa operativa que no implique el cese completo de las hostilidades activas. Bueno amigos, son parte de esas opiniones también que dan los analistas internacionales, quienes siguen de cerca esta guerra en Ucrania. Pero vamos a ver cuál es la situación de hoy en el este ucraniano, donde Rusia concentra la mayor cantidad de sus tropas. Vemos el mapa en la pantalla. Así está en este momento el estado de la ofensiva rusa en el este. Vemos la captura de la ciudad de Severodonetsk principalmente, y luego la de Lysychansk en Lugansk. Recordemos que es una provincia del este ucraniano que está en la cuenca del Donbass y ahora avanza hacia Donetsk. También es otra de las autoproclamadas repúblicas así expresadas desde el inicio de la invasión que Rusia apoyó, donde residen una gran parte de activistas prorrusos que, según Rusia, ha armado desde el año 2014. Y vemos como también se ve afectado entonces el mar de Azov. Y esto es parte del contexto de lo que se ve en este momento en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como vemos, el mapa nos muestra también la magnitud de lo que está sucediendo en este momento. Lamentablemente debemos ver qué sucederá en los próximos días con respecto a esta guerra. Ya veíamos las declaraciones de lado y lado y también las conclusiones de lo que será el G20. Trina, y tenemos las cifras de los principales afectados, que son los civiles. Y hasta el momento, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cifra en 5.829 la cantidad de heridos a causa de esta guerra. Son más de 4.000 muertes, como vemos, 4.677 y 321 niños fallecidos. Esto sucede en menos de 5 meses desde que inició el conflicto en Ucrania el pasado 24 de febrero, José Enrique. Lamentables hechos que vemos hoy en el mundo.